Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Match Point, el espacio que tenemos en Playoff TV para conversar sobre voleibol y como siempre tenemos a Leo por aquí. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Acude? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bueno, Leo, se dieron a conocer ya las sedes de la próxima BNL, de la próxima Liga de las Naciones del voleibol. ¿Hacia dónde nos vamos? Bueno, primero decir que llevaban tiempo para sacar estas sedes. Es como se demoró bastante la federación para sacar estas sedes que al final dijeron. La primera sede que nos toca va a ser en Canadá, en Ottawa. Vamos a estar allá con otros 7 equipos. O sea, fueron 6 sedes. Entonces, cada semana van a ser 2 grupos. Cuba le tocó la primera semana con otros 7 integrantes en Canadá. Luego de eso, porque van a ser semanas alternas, primero una semana del femenino, 2 semanas del masculino, después viene el femenino de nuevo y así, también un poco para descansar los jugadores, para los viajes hacia las otras sedes. La segunda semana nos tocaría en Orleans, Francia, donde ahí estaremos también con los campeones olímpicos, obviamente Francia, con Argentina, bueno, después iremos viendo contra quién nos tocó, y la última semana regresaremos al continente americano, a Anaheim, Estados Unidos. Como ven, es un trayecto que tampoco nos complica tanto. Por ejemplo, no tenemos que ir a Asia, como otros países tienen que ir a Japón, a Filipinas. Nosotros nos quedamos aquí entre América y Europa. Y en Occidente. En Occidente, exacto. Aunque bueno, ese viaje de Orleans, Francia, hacia Anaheim, que es la costa oeste, es casi Asia, ¿no? Es casi Asia. Vaya, hay bastante diferencia horaria. Y bueno, por ahí estarán, esas son las sedes que le toca a Cuba. Fueron dadas a conocer las sedes, pero no fueron dados a conocer los pareos. Los pareos, exactamente. Son 16 equipos en la Liga de Naciones. En esta nueva edición no nos enfrentamos a los 15 otros equipos, nos enfrentamos solamente a 12. Y por cómo fueron posicionados ya sabemos que nos toca, por ejemplo, Polonia y China. Una de cal y una de arena, ¿no? Porque Polonia era una derrota segura y con China una victoria segura, entonces todavía falta saber con un rival al que no nos enfrentamos, que debe ser un rival de la tabla media, puede ser un Irán, una Argentina. Argentina no, porque por ejemplo con Argentina coincidimos en 2 sedes, Argentina debe ser un rival seguro que nos enfrentemos, pero por ejemplo un Alemania, un Holanda, ¿sabes? Rivales más o menos por nuestra posición que nos deben quitar esa posibilidad de enfrentarnos contra ellos. Y bueno, claro, tendremos que ver cómo trabaja el cuerpo técnico cubano, porque va a ser la primera vez que van a estar en la Liga de las Naciones con todo lo que ello implica y sobre todo a la hora de prepararla, ¿no? Sí. Va a ser la primera vez que un equipo cubano vaya a este torneo y si tenemos en cuenta que anteriormente en lo que era la Liga, ¿no? La Liga Mundial, los voleibolistas cubanos entrenaban todo el año e iban a jugar en ese momento, pero ahora juegan todo el año y tiene que haber ese proceso de llegar también a la Liga de las Naciones y ver en el estado en el que están los jugadores. Exacto, la última vez que participamos en uno de estos tipos era la Liga Mundial, que fue en el 2016. En aquella ocasión pasó bueno el caso de Filipinas, de Finlandia, el caso de Finlandia, que no sé si algunos recuerdan, pero nos estaba yendo muy mal. Ya cuando habían varios jugadores contratados como Cepeda, como Jiménez, nos estaba yendo muy mal por esa misma razón. En este caso, en esta temporada, los jugadores cubanos están inmersos en los mejores clubes del mundo, ¿no? A lo mejor no juegan tanto, por ejemplo, en Italia como Herrera, como Gardena, que están en el Perugia, pero Perugia, por ejemplo, es un equipo que posiblemente va a jugar la final de Italia y va a jugar la final de la Champions, que esos son torneos que terminarían para mayo, o sea, y la Liga de Naciones comienza en junio, por lo que muy probablemente estos jugadores no estén disponibles para la primera semana. Entonces, sería muy importante que nuestro técnico, Nicolás Vives, estuviese bien capacitado para saber con qué jugadores cuenta. ¿Sabes? Por ejemplo, la primera semana no va a contar con todas sus estrellas, como estaba diciendo, con Roberlandi Simón, que está en Piacenza, que seguro también va a llegar a la final o estar en semifinal de Italia. Y tendrá que ver, porque el equipo que se conforma para la Liga de Naciones son 25, tiene que contar con 25 jugadores. Entonces, por entrevistas se ha visto que muchas veces los propios técnicos de otros países les es muy difícil llevar la selección nacional y llevar un club, ¿sabes? Porque tiene que haber muchos atletas. Entonces, te estoy hablando de técnicos muy capacitados, muy preparados. Entonces, yo dudo
de que Nicolás Vives, ¿sabe?, tenga esta visión, por ejemplo, para saber el opuesto que está en perfecto estado de forma o el central que debería llevar a esta semana. Yo estoy seguro que, por ejemplo, Nicolás Vives va a llevar al mismo grupo que ha llevado a todas partes, sí, claro, lo va a llevar, ¿entiendes? Entonces es un poco preocupante. Y además de la Liga de Naciones, en ese mismo momento va a estar desarrollándose el Panamericano. Entonces va a ser bastante complejo y va a ser muy interesante ver cómo Nicolás Vives, que por cierto, Nicolás Vives, que tiene contrato en un país asiático, que ahora no recuerdo el nombre, pero tiene contrato, lo consideran un contrato, lo cual... Pero como primer entrenador. Como primer entrenador del equipo campeón, lo cual es bastante sorpresivo, ¿no? Y además también hay otro interrogante. Durante estos meses la Federación Cubana ya ha anunciado que Nicolás Vives, junto a otros entrenadores, iba a un curso Norseca de primer nivel, que es el básico, que es el que todo entrenador debe tener. Pero bueno, ahora mismo no lo va a hacer, no lo va a hacer, por lo cual es una duda de qué sucedió con ese curso que iba a pasar Nicolás Vives. Bueno, esta semana hubo también torneos internacionales en Europa, o sea, a nivel de clubes. Antes de caer en la actuación de los cubanos, Leo, explica un poco, porque a lo mejor el seguidor no lo tiene tan claro, cómo es, sí, cuántos torneos hay, sí, cuál es el mejor. Está la Champions League, donde participan los campeones y subcampeones de las ligas, depende del nivel de la liga, obviamente. O sea, es como la Champions. La Champions League es como la Champions League del voleibol, como la Champions del fútbol. Exactamente. Luego está la Copa Challenge, que vendría siendo como la Europa League. Y luego está la Copa CEF, que sería el tercer nivel. Que sería la conferencia. En el fútbol. Exacto. Entonces, en estas tres están, hay incluidos varios cubanos entre las tres. En la Champions, que es la más importante, está obviamente el Perugia y la Lube. Vamos a hablar un poco sobre el rendimiento. Por ejemplo, en la Lube, esta semana, Marlon Jan jugó. Fue un juego bastante complicado, jugaron contra el Sporting de Lisboa, el mejor equipo de Portugal, pero en casa la Lube sufrió para ganarle a este equipo que, ya te digo, es un buen equipo, pero no para ganarle dos sets en casa a la Lube. Y en el otro caso, jugó el Perugia también, donde en estos partidos de fase de grupos de Champions es donde tenemos más posibilidad de ver a los otros jugadores que no son titulares en la liga italiana. Por ejemplo, debutó Julio César Cárdenas, Herrera tuvo minutos. Y bueno, esos son los jugadores que tenemos en la Champions. En cuestión de enfoque de los clubes italianos, que son los más importantes, o sea, ¿qué priorizan? ¿La liga o la competición internacional? Bueno, yo creo, en estos tiempos, o sea, la Champions está empezando, están jugando contra equipos de tercera línea, equipos que sí son campeones, pero una liga que no. Entonces en estos momentos ellos están jugando con las bancas. Igual, uno siempre tiene que ver la liga. Si el Perugia, por ejemplo, es el único club que sí está invicto en Italia. Entonces la liga se puede dar el lujo a lo mejor de derrotar más. Pero a nivel general de competición, a mí me parece que los clubes italianos le dan más importancia al Scudetto. A la liga italiana, porque la liga italiana es la mejor liga del mundo. La liga es como la liga italiana es como una superliga. Es como una superliga, puede llamarse así. Y también, por ejemplo, la final de la Champions, ya si llegaste a la final de la Champions, es como a las 15 días de que ya terminaste la liga. O sea, como que no coinciden, o sea, que puedes darle descanso a tus jugadores. Y bueno, te digo, por ejemplo, ahora están dándole juego a Cárdenas en la Copa Challenge, que es la de segunda línea. Jugó el Piacenza y pudimos también ver el debut de Roamy Alonso. No tuvo buenos números, pero Roamy Alonso se había lesionado desde la temporada internacional con Cuba y bueno, pudimos volver a verlo. Tuvo 2 ataques, ¿sabes? Va a un bajo por ciento, pero dio 3 bloqueos, o sea que más o menos ahí se ve, porque él, por ejemplo, sí no va a tener chances de jugar en la liga. También, ¿qué pasa en la liga italiana? También es justo decirlo, solamente pueden haber 3 extranjeros, ¿no? 3 extracomunitarios. Exacto, solamente pueden haber 3 en campo. No, perdón, tienen que haber 3 italianos en campo. Entonces se le hace muy difícil a Roamy también jugar Es más difícil jugar en la liga italiana que jugar en Champions, obviamente. Y bueno, ahí también jugó, por ejemplo, el Salvador Hidalgo del Club de Grecia, Fernando Hernández, jugaron bueno. Los únicos cubanos que perdieron en Europa fueron los del Kaposvár de Hungría, el Mesquevedo y Tomás Lescay, que son federados. Y que ahora intentarán, o sea, porque esos partidos son de ida y vuelta, ahora intentarán en casa vencer a rival. Entonces nada, eso es en Europa. Hablar un poco también sobre el Piacenza, que es un caso de un equipo que tiene muchas estrellas,
y un poco asemejarlo a lo que está pasando con el equipo cubano o lo que puede pasar en un futuro, ¿no? Que se está demostrando cada vez más que los equipos para ser grandes, para ser buenos, tienen que tener primer y segundo equipo, ¿sabes? Tienen que tener una plantilla muy sólida, muy fuerte. Entonces, el Piacenza, por ejemplo, es un equipo que tiene posiblemente uno de los mejores equipos titulares del mundo, pero cuando baja al banquillo no sucede igual, o sea, no tienen banquillo. Es lo que pasa, por ejemplo, con el Perugia. El Perugia tiene prácticamente dos equipos, incluidos los cubanos, ¿no? que tienen una buena segunda línea. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque eso puede pasar en el futuro con el equipo Cuba, con el equipo que da Nicolás Vives para esta Liga de Naciones, está la Liga de Naciones, está el centroamericano, está el panamericano. Luego está los grupos clasificatorios para las Olimpiadas, que es muy importante, ese evento va a ser muy importante. Diría que es lo más importante. Ese evento es lo más importante, por eso también la Liga de Naciones va a tener tanto peso, tanta importancia, y creo que inteligentemente lo corrieron luego de la Liga de Naciones, porque la ubicación de los grupos de las clasificatorias van a hacerlo por ranking. Entonces todos estos partidos de la Liga de Naciones van a dar puntos. Entonces esos equipos, estoy seguro, por ejemplo, la primera semana muchos equipos se podían mandar a terceras y cuartas figuras. Ahora no lo van a hacer, ahora porque quieren ganar y quieren sumar puntos. Entonces, ya te digo, tengo muchas dudas, me causa muchas dudas. Ese es un tema que hablaremos mucho más porque todavía faltan bastantes meses para eso, para que suceda. Pero causa muchas dudas Nicolás Vives, cómo manejará sus 25, incluso 25 son el equipo, pero tiene que contar con más jugadores, tiene que contar con alguno, ¿no? Y ya te digo, y los torneos. Yo no me imagino un Rolando Simón no debe participar en un panamericano, en un centroamericano. No, el centroamericano ni pensarlo, ¿no? Entonces te digo, tiene que contar, si son 4 centrales, tiene que contar con 8 centrales. Entonces va a ser bastante complicado. Bueno, aquí se puede esperar de todo, porque sabes que lo estamos diciendo desde ahora. La competencia fundamental no es la que tú piensas que es y es otra, y se van a conocer los centroamericanos. Que te digan el centroamericano, o sea, la medallita esa para la delegación, y al final es complicado. Entonces, después molesta entonces cuando sale Nicolás Vives por Televisión Nacional, cuando la Copa Panamericana Sub-21, que lo entrevistaron, y creo que era Sergio Rodolfo, no recuerdo, que le preguntaba, y el equipo que como que quedó cansado ya al final del Mundial, estaba un poco agotado, y Nicolás Vives, no, todos están en perfecto estado de forma. Cuando yo escuché eso por televisión, ¿cómo es posible? Si Marloñán llegó en tan mal estado de forma que llegando a la Lube le dijeron, no, tómate 3 semanas más de vacaciones, ¿sabes? Vas a estar ahí en Italia, ¿sabes? Haciendo un poco de ejercicio, pero tú tomas 3 semanas más, ¿sabes? Se perdió como 3 jornadas, como 2 jornadas de la liga. Y López igual, López lo mismo llegó, y Felipe estaba como que, el director técnico estaba como sorprendido del estado de forma, y como al cuarto o quinto partido dije, este es el López que nosotros conocemos. Y como eso te puedo decir 10.000 casos más. Entonces, que Nicolás Vives te diga eso en televisión nacional es como sorprendente. Es que somos muy optimistas y sí. buscando ese resultado. Bueno, háblame ya para finalizar un poco de la actuación de los cubanos esta semana ya en las ligas como tal. Sí, por ejemplo, ahí jugó el Sada Cruzeiro, que perdió contra el Mina, su principal rival. Sobre esto es algo interesante porque, por ejemplo, ahora en diciembre viene el Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes es muy importante. Y es como algo muy parecido a lo que sucedió el año pasado, de que el Sada venía perdiendo partidos en Liga, perdió contra el Minas, y llegaba con muchas dudas al campeonato Mundial de Clubes, y al final lo ganó de forma invicta. ¿Qué pasa? Estaba viendo ayer un programa en Cuban Spy de Oliver que hablaban sobre que manejan muy bien las cargas estos equipos para que, por ejemplo, no están dando juego a su principal pasador, o ¿sabes? La liga al final, a ellos no les importa mucho la liga, porque al final ellos van a terminar entre los 8 primeros muy fácil, y después, exactamente. Entonces, en estos momentos ellos están como que bajando las cargas para cuando venga el Mundial de Clubes, entrarle con fuerza. Entonces, por eso nos preocupa tanto que el Sada venga con varios partidos que han perdido 2 partidos consecutivos en liga, pero que al final, ya te digo, estamos más bien mirando ya al Mundial de Clubes en diciembre. Y bueno, el caso que ayer la Lube volvió a perder contra el Cisterna de José Miguel Gutiérrez, que no jugó, pero la Lube volvió a perder. Marloñán abrió de titular, pero solamente tuvo 5 partidos, tuvo un mal partido, porque sigue con el problema de una molestia que tiene un poco rara, que lleva ya tiempo con ella, que no se recupera completamente. Entonces, y bueno, la Lube, ya te digo, tiene muchos picos de rendimiento por eso mismo, por la cantidad de jugadores jóvenes que tiene. El caso del Perugia, que es el equipo a vencer, que esta semana, por ejemplo, no ha jugado ningún cubano, porque el que jugaba era León, pero bueno, por el golpe que sufrió en la cabeza no ha visto más acción. Concepción, que ella también está lesionada, tiene como 6 semanas de recuperación, lleva ya como le quedan 5. Traumático.
Sí, Creo que- sí, ¿sabes? Pero bueno, menos mal que es ahora, menos mal que Y es ahora y no- no más adelante, exacto. Y bueno, por ahí lo más destacado, te digo, los cubanos en Grecia, que han comenzado bien, están los en Hungría, y bueno, por ahí van las cosas. El caso de José Carlos Romero, un opuesto que en sub-21 destacaba muchísimo, pero que ha tenido una carrera profesional descendiente. Primero empezó en Argentina, llegó a Francia, le fue mal, fue a España, le fue mal y ahora está en Argentina de nuevo y le está yendo mal. Está en el Ciudad Boli con Facundo Conte, que Facundo Conte parece que se tomó un año sabático, porque Facundo Conte es un jugador que puede estar en cualquier club que quiera, ¿no? Pero ahora se tomó un año sabático, entonces uno piensa, ¿no? Una oportunidad para José Carlos Romero, pero no está destacando. Te digo esto también por la incertidumbre que están causando los opuestos en la actualidad, porque el primer opuesto es Herrera, no juega, pero sabemos que Herrera cumple y sobrecumple en ocasiones, claro está. Pero el segundo puesto, por ejemplo, que es Mier David Gutiérrez, está en la segunda división de Italia. Y uno pensaría, bueno, ¿sabes? Va a destacar para el año que viene porque es el segundo puesto de la selección cubana y muchos pensaban, incluidos, que podía ser el primero y le está yendo pésimo, le está yendo pésimo. Va, tampoco pésimo, no vamos a ser tan estrictos, pero no le está yendo como para nada como uno esperaba, le está yendo mal. Incluso el Prata, que era el club que lo contrató, que es el club que lo contrató, lo tenía como estrella, contrato estrella. Y nos vamos dando cuenta que a medida que pasa el tiempo, como va perdiendo protagonismo. En este último partido, por ejemplo, jugó 5 sets y solo anotó 5 puntos. O sea, un opuesto, 5 puntos. Y aparte, cuando te fijas en las bolas que le dieron, es que el pasador está perdiendo confianza en su opuesto, que es el único extranjero, porque en segunda división nada más puede haber un extranjero, que es él, y no está cumpliendo. Entonces, nada, esto analizando un poco las convocatorias a futuro. Bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Recuerde que aquí le estaremos dando seguimiento a todo lo que suceda con el voleibol cubano, con todos los voleibolistas que están en las ligas y por supuesto también conociendo cómo marchan cada una de ellas. Esto es Más Points. Si les gustó, como siempre, déjanoslo en los comentarios, activa la campanita, suscríbase y únase al play.